Bienvenidos a un nuevo video de Seba Carranza Show, Seba Carranza TV. El día de hoy tenemos un video muy especial, tenemos una entrevista mágica a Andrés Cripto, Andrés Felipe Guzmán Angarita. El día de hoy tenemos a un consultor blockchain, un genio de las criptomonedas, una persona maravillosa que admiro mucho a través de las redes sociales, colombiano, un genio. Vamos con las preguntas. Esta entrevista es a la distancia. Bueno, Andrés, ¿cómo es tu historia hasta el día de hoy en tu carrera? ¿Cómo llegaste hasta acá? Yo les doy un pequeño pantallazo a la gente. Andrés viene del mundo de la gastronomía y el día de hoy está en el mundo de consultor blockchain. ¿Cómo fue el mundo a las criptomonedas, el mundo a... ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo es tu historia en tu carrera, por así decirlo, ¿no es cierto? En el año 2002, junto con mi novia de la época, que hoy en día es mi esposa, quedamos embarazados siendo tan solo unos adolescentes de 19 y 20 años. En el año 2003 nuestra hija nace y en el año 2004 mi padre, que es un hombre sabio y de alguna otra manera regio con su trato, me dijo: Andrés, tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. De esa manera empezamos a buscar oportunidades de negocio, a emprender. Dejé de estudiar mi carrera, me dediqué de lleno a este negocio y decidimos montar un restaurante de comida mexicana con mi esposa, que fue un éxito. Durante los próximos tal vez 12, 13 años tuvimos más de 16 locales en Colombia, más de 120 colaboradores, pero sufrimos una etapa pues compleja de la operación, donde tuvimos que salir a buscar capital externo. Este capital llega a darnos oxígeno financiero y luego nos absorbe y nos echa de nuestra empresa. Eso nos obliga, lógicamente, a replantear muchas cosas en la vida y literalmente nos lleva a un nuevo comienzo, a un comienzo completamente desde cero. Durante más de 5 años tuvimos que atravesar un desafío muy fuerte como familia en el área financiera. Tuvimos que literalmente salir de todos nuestros activos y empezar completamente desde cero. En ese proceso conozco los activos digitales. Bitcoin lo conocí en el año 2016 y una de las dificultades personales más grandes que tenía en ese momento era la incapacidad de poder administrar mi dinero sin que fuera perseguido. Cada vez que al banco entraba dinero a mi nombre era totalmente capturado por las contingencias que habían dejado los negocios anteriores. Cuando entiendo Bitcoin y comprendo la capacidad de preservar valor sin la necesidad de depender de un banco, pues inmediatamente hago clic y me doy cuenta de que ahí estaba el futuro del dinero. La capacidad de poder transferir valor sin la necesidad de un tercero de confianza. Eso me dio a mí la libertad de poder empezar a administrar mis recursos por fuera del sistema y pues eso me motivó demasiado a aprender y a escudriñar aún más esta tecnología. Y es por eso que decidí a partir de ese momento empezar primero a adquirir Bitcoin de forma regular. Tristemente hice un pésimo negocio, una pirámide, caí por ignorancia absoluta, perdí digamos todo lo que tenía. Me tocó volver a empezar de cero nuevamente con los activos digitales, pero dije no importa, lo voy a hacer. Y al cabo de aproximadamente del 2016, 2017, 2020 empiezo a prepararme, a estudiar, empiezo a pagar cursos en Europa, en España, en México, en Argentina, y desde ese momento empecé a adquirir un conocimiento bastante profundo y técnico de todo este universo financiero, y luego empecé a recibir personas que querían que les enseñara, ¿no? Y lógicamente dije, bueno, pues voy a cobrar, y empecé cobrando $150 por mis servicios. Hoy en día pues mis servicios valen mucho más que eso. Sin embargo, el beneficio y la oportunidad que se le puede brindar a la gente con el dominio y el uso de estas herramientas, de este nuevo ecosistema financiero, es muy poderoso y potente. Gracias a Dios, las criptomonedas nos han permitido poder volver a surgir, salir adelante, poder volver a construir patrimonio, poder brindarle a nuestras hijas la oportunidad, en el caso de nuestra hija mayor, de vivir en Buenos Aires y estudiar medicina. En el caso de nuestra hija menor, poderla mantener en su deporte, no depender pues del Estado, sino poderla apoyar y poderle permitir viajar por muchas partes de Latinoamérica compitiendo y representando a Colombia. Mi esposa hoy en día, gracias a Dios, también se vinculó con fuerza a este ecosistema. Estamos trabajando juntos, ella ya lo entiende, ya lo está dominando, ya lo habla, ya comprende, y eso para mí fue muy poderoso. Hoy en día nos dedicamos 100% a la consultoría en blockchain y cripto. Tenemos más de 500 alumnos, más de
100 personas asesoradas en términos de creación de portafolios y en acompañamiento de portafolios. Y bueno, hoy en día puedo decirles que sobre la base de esta tecnología estamos construyendo pues, nuestro futuro. Andrés, de cara al futuro, ¿cuáles son tus sueños, tus metas, tus objetivos? Si nos quieres contar un poco cómo te visualizas, tu norte, cómo te ves. Yo sé que a veces la vida puede ser impredecible, pero ¿tenés ahí una visión, un sueño? Desde hace aproximadamente unos años, lo que tuve claro es que quería vivir de los activos digitales. Lógicamente no es sencillo depender solo de los activos porque estos activos tienen picos de mercado y caídas muy fuertes. Entonces comprendí que la educación y el enseñar a otros era la herramienta que podíamos destinar para poder estar y vivir de los activos digitales. Junto con mi pareja y junto con mi familia, junto con mi esposa, uno de nuestros propósitos, objetivos es crear una de las comunidades de educación cripto más importantes de América Latina. Nos enfatizamos y nos gusta este tema porque sabemos la importancia de brindarle las herramientas correctas a la gente. La mayoría de gente que está allá afuera solamente quiere tu dinero. No le importa más que poder quitarte tu dinero a cambio de nada. ¿Sí? Si te pueden estafar, lo van a hacer. En Internet, peor aún. No estoy diciendo que todos, pero hay una gran mayoría. O que te quieren, como dicen coloquialmente, vender humo. En mi caso, mi objetivo no es ese. Mi objetivo es poder cerciorarme de que la persona aprende y domina el lenguaje por sí misma y tiene la madurez suficiente para poder entrar al mercado y dominarlo. Ese es uno de nuestros objetivos. También dentro de nuestros objetivos está en tema, digamos, familiar, podernos migrar de Colombia en conjunto. Queremos movernos de Colombia. Es un proceso que ya empezó. Ahorita actualmente nos vamos a mover dentro del país, de una ciudad a otra. Principalmente, primero, porque vamos a subir el estilo de vida y la calidad de vida con esta nueva ciudad. Es una ciudad mucho más evolucionada en términos de todo, que es Medellín. Vamos a poder llevar a nuestra hija menor a entrenar a la élite del deporte en Colombia y pues lógicamente vamos a conectar con un ecosistema mucho más amplio y más aterrizado en esta ciudad. También nuestro propósito ya en un ámbito un poquito mayor es podernos migrar fuera del país. Estamos pues a la espera y a la ejecución de las estrategias que llevamos dentro del mercado alcista para poder bajarnos y poder arrancar. Y desde luego poder seguir consolidando nuestra unión familiar. Lo más importante para mí es poder mantener mi núcleo, poder construir junto a mi esposa un futuro en el que podamos apoyarnos y seguirnos construyendo mutuamente. Crecer en el ámbito personal es también un desafío muy importante porque a veces creemos que lo más importante es el dinero y el ámbito profesional y desde luego es la base de pues, tener las herramientas y la gasolina para poder proyectarte en muchas áreas de la vida. Pero la vida es un equilibrio y también junto con mi esposa hemos sido muy conscientes de la alimentación, del deporte, de la espiritualidad. Entonces, en ese ámbito también trato de construirme integralmente. Andrés, para un principiante, ¿cómo le explicarías el ABC, lo básico, lo que más necesita saber para introducirse en el mundo de las criptomonedas? Para alguien que sabe muy poco, un principiante, ¿qué le dirías el ABC? Lo más importante para empezar. ¿Qué podrías decirnos del mundo de las criptomonedas en ese sentido? Gracias. Para un principiante, lo más importante es, primero que todo, antes que cualquier cosa, antes de poner $1 en el mercado, es la educación. ¿Sí? El ecosistema cripto es un ecosistema diseñado para traer una nueva etapa del manejo del dinero. Es para permitirle a las personas poder tener cierta autonomía del valor que van a percibir a diario con su trabajo, con sus negocios. Además a eso, están construidas sobre una tecnología que se llama blockchain, que podríamos denominarlo un sistema de contabilidad distribuido, algo que eleva la eficiencia del almacenamiento de la información y lo hace en tiempo real y sin la necesidad de la intervención de un tercero, me explico, de un banco. Entonces, el ecosistema de los activos digitales llegó para transformar la manera en cómo vamos a percibir el dinero. Mi consejo, lógicamente, es edúquense, empiecen a dominar desde lo más básico, lo más elemental, cómo abrir una cuenta de algún exchange donde tú puedas entrar a comprar ya activos, cómo comprar USDT, que es el puerto de entrada para empezar a comprar Bitcoin. Luego, lo más importante es dónde almacenas tu Bitcoin, cómo lo vas a resguardar. Recuerda que son activos que te permiten tener tenencia digital.
Si tú los dejas en un exchange, estás exponiéndote a que si ese exchange desaparece, tu Bitcoin desaparece. Lo importante del ecosistema cripto es que tú vas a tener la posibilidad de tener completa autonomía del manejo de tus activos. Algo que hoy en día es casi imposible porque al final el dinero que tú manejas casi siempre está en las manos de un tercero que es un banco. Entonces, cuando tú tienes dominio de estos activos y puedes empezarlos a tener bajo tu custodia, empiezan a aparecer un nuevo ecosistema de oportunidades. ¿Por qué? Porque existen algo que llaman contratos inteligentes, y contratos inteligentes son modelos de negocio o estructuras financieras donde yo puedo llevar mis criptomonedas para que empiecen a generarme rendimientos. Entonces, si se dan cuenta, arrancamos desde lo más elemental, ¿no? El A, el B y el C. Cuando llegamos a la etapa donde tú ya dominas el lenguaje, puedes utilizar tus bitcoins para apalancarte, para colateralizar, para sacar liquidez, para ponerlos a trabajar. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y pues mi objetivo es que la gran mayoría de personas que se introducen o se atraviesan por el ecosistema de Andrés Cripto salgan con el conocimiento del dominio de este lenguaje. Andrés, ¿hay alguien que admires? ¿Alguien que sea tu referente, tu ídolo? ¿Una persona que sea tu inspiración? ¿Hay alguien que admires, que sea tu referente o tu ídolo? Uf, qué linda pregunta. Mira, tengo varios, pero principalmente voy a hablar de dos. El primero es mi padre, en el ámbito humano, en el ámbito del ser. Es mi padre, ¿por qué? Porque mi padre nació con una dificultad física que fue, él sufrió de poliomielitis, que es una enfermedad que ya se erradicó de la tierra, pero que en el momento en cuando era el niño todavía no había vacunas. Y eso hizo que sus piernas, lógicamente, tuvieran una deformación y no creciera como un niño normal. Entonces, al enfrentarse a la vida teniendo esa dificultad, pues comúnmente la vida te la pone más difícil. Sin embargo, mi padre entendió, desde muy niño, me imagino que mi abuelo le enseñó, que lo importante era lo que pusiera en su cabeza. Y mi padre se desafió a sí mismo y empezó a estudiar, a adentrarse en los libros, y fue una persona que creció intelectualmente a un nivel y a un ritmo que lo llevó a tener la oportunidad de viajar por todo el mundo, de capacitarse y de aprender y de estudiar en países como Alemania, como Estados Unidos, y de llegar a Colombia para crear facultades de ingeniería electrónica. Él fue el creador de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Popayán, que es una ciudad en el sur de Colombia, y fue uno de los docentes más destacados de la Universidad Industrial de Santander, acá en mi departamento. Te digo que admiro eso porque comúnmente sé que eso es un desafío para muchas personas, y él no se amilanó. Él nos demostró ante la vida que él podía tener la capacidad como cualquier persona siempre y cuando tuviese control de sus pensamientos y sus acciones. Que el físico, que lógicamente es muy importante ante la vida, no lo era todo y que no iba a ser un impedimento para poder sacarnos adelante. Y así nos sacó adelante a 3 hermanos, un hogar, construyó sus patrimonios y además a eso nos enseñó de la importancia de la constancia, del compromiso, de la honradez. Fue una persona construida con unos valores realmente fascinantes y puedo decir que hoy en día me defino como ser humano gracias a las enseñanzas que él y mi madre me dieron. Entonces, podríamos considerar que él es una de las personas que admiro. Y la segunda, en el ámbito profesional, es un personaje que se llama Diego Carranza. Es un personaje que conocí viéndolo por internet desde Colombia antes de viajar a los Emiratos. Cuando yo decidí viajar a los Emiratos, yo empecé a buscar cuáles eran los personajes más relevantes de habla hispana en Dubái. Y él se destacó por encima de los demás. Cuando yo llego allá, lógicamente trato de buscarlo, no fue una tarea fácil hasta que logré concertar una cita con él. Pudimos conocernos, en esta primera cita lógicamente él me mostró su faceta profesional, lo cual pues lógicamente me encantó, pero empezamos a entablar una amistad y empecé a darme cuenta del tipo de persona que era, conocer su historia, lo que hizo ante la vida, cómo él también se desafió a irse a un territorio completamente desconocido, literalmente a empezar desde cero y lo que ha logrado construir hoy en día, la manera en cómo se mueve por las redes, la manera en cómo conecta a la comunidad latina y no solamente les ofrece servicios, sino también les ayuda a crecer y a construirse. Sé que él tiene un gran equipo de latinos trabajando con él y a mí me dio también la oportunidad de acompañarlo en ese proceso y darme cuenta del tipo de calidad humana que tenía y la manera en cómo estaba construyendo un imperio inmobiliario de latinos en Dubái. Entonces, también es una persona que admiro mucho, es un referente para mí, es un referente de ser humano, de profesional,
Y bueno, espero que con eso te haya quedado claro quiénes son las personas que admiro. Andrés, una pregunta. ¿Cómo encontrás tu motivación, tu inspiración? ¿Qué te motiva el día para levantarte, ir tras tus sueños, ir tras tus objetivos? ¿Qué te motiva? ¿Cómo encuentras tu motivación? Mira, muy buena pregunta. Hay diversas maneras. La primera, lógicamente, y la más importante es tu conexión con Dios, que es quien te demanda que seas fuerte y no temas, avanza. La segunda es el deseo, lógicamente, de cuidar a mi familia, de poderles brindar dignidad en cuanto a su vida, su techo, su alimentación, todo lo que de alguna otra manera demande el cuidado de un hogar y de un núcleo familiar. Y ya en el ámbito personal, mi motivación la encuentro, a mí me gusta muchísimo la meditación, me gusta leer y me gusta escuchar podcasts de ciertas personas. Uno de ellos es Andrew Tate, me parece que es una persona que habla con fuerza, con algo de dureza ante la vida, pero que dice verdades que son inaludibles. Eso de alguna otra manera me da un cierto ímpetu para ir mucho más allá. Otra fuente de motivación también, lógicamente, son las charlas poderosas que puedo tener con mi pareja, que es una persona con la que evaluamos a diario lo que hacemos en la vida y me ayuda a centrarme, me ayuda a entender lo que estoy haciendo bien y lo que no estoy haciendo bien, para de esa manera pues empezar a trabajar en esas áreas de la vida donde sé que puedo fortalecerme porque son debilidad. Entonces, esas podrían ser algunas de las fuentes de motivación que tengo ante la vida. Andrés, ¿algún consejo de la vida o de las criptomonedas, inversiones, negocios? El rubro que vos quieras, ¿algún consejo que le quieras dar al público que te está escuchando? Gracias. ¿Algún consejo ante la vida o de las criptomonedas o inversiones o negocios que cualquier rubro pueda hacer o que quieras dar? Mira, uno de los consejos que más podría brindar a las personas que quieren empezar en el mundo del emprendimiento, generar empresa, crear negocios, generar valor, es arranquen por negocios en Internet, adquieran dominen una herramienta que les permita tener relevancia, poder crear valor en la era del Internet. ¿Por qué? Porque comúnmente conozco gente que quiere empezar negocios en el mundo físico y eso implica que van a tener que buscar arriendos, van a tener que contratar gente, van a tener que hacer remodelaciones, van a tener que crear y gastar una gran cantidad de dinero para saber si es o no es el negocio donde puede funcionar. En el caso de lo digital no es así. Aquí no tienes que involucrarte con ningún tipo de gasto extraordinario más que de pronto unos equipos que te pueden servir para ese emprendimiento o cualquier otro. Entonces, uno de mis consejos más importantes ante los negocios o ante la vida para el desarrollo de negocios es desarróllense en el ecosistema digital. ¿Listo? Y en el ámbito personal, conózcanse a ustedes mismos y procuren, desde luego, procuren llevar una vida que sea equilibrada y digna. ¿A qué voy con todo esto? Algo que es sumamente importante y que de pronto siento que ha ido perdiendo fuerza entre los seres humanos es el núcleo, el ecosistema donde tú vas a construir tu vida y es tu familia, tu esposa, tus hijos, la incapacidad que tiene la gente para mantener a flote sus hogares. ¿Sí? La incapacidad que tiene la gente para poderle brindar un equilibrio emocional a sus hijos, a su descendencia. Eso es muy importante, porque al final de ahí emana la paz interior con la que tú vas a vivir en tu vida. Y eso te va a permitir a ti pues, poder centrarte en crecer y construirte y no en estar atareado resolviendo problemas y lleno de situaciones incómodas, porque eso es lo que trae cuando desintegras y destruyes tu núcleo familiar a la vida de las personas. Lógicamente, la gente puede vivir así, claro, no estoy diciendo que no, pero es un consejo que le daría. Procura mantener y cuidar lo realmente importante ante la vida, que es tu núcleo familiar. Andrés, a modo de visionario, ¿cómo crees que es el futuro de las criptomonedas en los próximos 10, 20, 30 años? ¿Qué te parece que va a ser en los próximos años todo este mundo? ¿Nos querés contar un poco cuál es tu visión? Gracias. A modo de visionario, ¿cómo crees que será el futuro de las criptomonedas en los próximos 10, 20 o 30 años? Mira, qué pregunta tan fascinante. Lógicamente, son el futuro del dinero. El dinero como lo conocemos, de papel, análogo de banco, es un dinero que realmente es efímero, es completamente mentiroso, engañoso. Ha traído muchísimas dificultades a la economía global, a los sistemas financieros, porque se basa
en la emisión e impresión de billete para poder resolver las necesidades de la gente. Eso causa una de las grandes tragedias financieras y sociales de las economías modernas, que son la inflación. La inflación es un impuesto a la pobreza. Entonces, los activos digitales vienen a cambiar por completo esos modelos económicos, porque aquí estamos hablando de activos que tienen una limitancia establecida por código. Bitcoin solamente va a tener 21 millones de monedas y no van a existir más. Entonces, no hay manera de inflar a Bitcoin. En el caso de Ethereum, a pesar de que es ilimitado, tiene una política de creación establecida a diario, donde se crea una cantidad determinada de activos, pero también se quema una cantidad determinada de activos. Eso va a hacer que en el futuro el activo empiece a ser deflacionario, porque se va a quemar mucho más del que se produce. Entonces, estos activos van a permitir crear una nueva era financiera, donde ya la dominancia del dinero no va a estar en el sistema bancario, sino va a estar en sistemas de contabilidad distribuido, como se los explicaba. Aquí no vamos a los edificios, digamos, esos conglomerados financieros que tú ves en Dubái o en Nueva York o en Tokio o en Londres, donde son cientos de edificios y miles de oficinas y miles de personas trabajando. Todo eso va a tender a desaparecer o va a tender a reducirse a su mínima expresión, porque ya estos sistemas reemplazan por completo todas esas infraestructuras de tecnología y de personas. Además a eso, la gente ya no va a necesitar ir al banco para crear productos financieros. Todo lo va a hacer dentro de la tecnología blockchain. También el dinero que administran los gobiernos va a estar dentro de la tecnología blockchain. El gobierno va a saber cuánto dinero vas a recibir, cuánto dinero gastas, a quién le debes, quién te debe y cuántos impuestos tienes que pagar. Entonces, muy seguramente ellos van a tener la potestad de poder sacar de tu billetera lo que les tienes que pagar. Eso serían las CBDC, la Central Bank Digital Currency, que a pesar de que en muchos países ya se están implementando, hay países que se están oponiendo, pero yo considero que eso va a llegar a darse, principalmente en zonas económicas como Europa, donde está establecido el dominio total de masas. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump firmó una ley que prohíbe la CBDC por ahora, ¿sí? Pero es un ecosistema financiero que ya es inminente su establecimiento. Y como te digo, ya no va a ser un ecosistema totalmente fragmentado de monedas, que el peso, que el dólar, que el argentino, que el mexicano, que el euro, que el yuan, que no. Vamos a tener un ecosistema completamente financiero global, ¿sí? Un solo lenguaje. Bitcoin es lo mismo aquí y allá y en cualquier parte del mundo, lo mismo Ethereum, lo mismo diversidad de activos que hacen parte de este ecosistema. Entonces, mi visión de aquí a los próximos 10, 20, 30 años es que los activos digitales ya van a ser parte del día a día. Las personas que ahorita todavía no han empezado a acumular o a comprar activos digitales, miren, no se queden atrás. La oportunidad está servida. Estos van a ser los activos que dentro de 10, 15 o 20 o 30 años van a costar 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 veces más de lo que valen hoy en día. Hay que saberlos escoger, hay que educarse para poder entrar en este mercado. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta, compartí, suscríbete, repostea en Instagram. Muchísimas gracias, Andrés, por participar de esta entrevista. La verdad, sos una persona que admiro mucho a través de las redes sociales, así que infinito agradecimiento que hayas participado de esta entrevista y compartir toda esta información de valor hacia el público de Seba Carranza. Antes de despedirnos, te quería preguntar, Andrés, ¿te animás a invitar, desafiar a alguien que venga a una mágica entrevista de Seba Carranza? Si es así, dinos quién y con mucho gusto será invitado y presentado en el canal de Seba Carranza una entrevista con ese invitado que acabas de invitar, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Andrés. ¡Saludos! ¡Woo! Y por último, quiero extender una invitación a mi gran amigo Dieguito Carranza, una persona a la que admiro, a la que aprecio, para que participe de esta entrevista y le cuente al mundo quién es, qué hace, para dónde va, cuáles son sus expectativas, que nos cuente más sobre Dubái. Qué fascinante sería poder seguir viendo ese ecosistema social y de negocios a través de los ojos del gran Dieguito Carranza. Entonces te extiendo esta invitación, Diego, para que participes dentro de las entrevistas de mi buen amigo Seba. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo.